la sesión. Ya estamos grabando. No hizo falta que me recordaran. Cada vez que lo haga lo diré. Gracias por su apoyo inicial. Y espero que lo sigan dando el día que se me olvide. Mis líderes. El enemigo acecha. Capítulo 5. De un pensamiento prejuicioso a un pensamiento imparcial y equilibrado. Comienza con una máxima de William Haslam. Prejuicio es el hijo de la ignorancia. ¿Ok? Y vamos a iniciar el día de hoy con mi querida Mariela. Por ahí está entrando Aide, la querida líder. Tu disertación inicial, ¿cómo fue ese acercamiento cuando leíste eso de que el enemigo acecha, hablando sobre los prejuicios? Bienvenida, Aide, también. Hola, Me produjo, buenas noches. Bueno, hola Aide, bienvenida. Me produjo tristeza Gracias, y a buenas la vez noches. alegría. ¿tristeza y qué? Y a la vez alegría. Ajá, a ver, ¿cómo es eso? Ok, me explico. Me produjo tristeza porque me di cuenta que crecí llena de muchos juicios, ¿ok? Y sobre todo que mi papá, ojo, no lo voy a justificar, pero él creció siendo muy maltratado, maltratado en extremo, ¿ok? Estaba lleno de muchísimos prejuicios y muchísimos años con esos prejuicios. Yo hace años atrás comencé a trabajar en eso porque me daba cuenta que algo no estaba bien, pero al libro de manera tan detallada, tan explícita y tan organizada, y mucha tristeza, sí, mucha tristeza. Creencias, prejuicios, por ejemplo, son malos, nunca te acerques a un policía, si vas a un policía y un malandro, acércate al malandro, pero no te acerques al policía porque el policía es peor que el malandro. Hay una parte del libro donde habla de la gente tatuada, las orejas son gay, no puedes tratar con gente que las orejas, que crecí con muchísimos prejuicios, creo que de todo tipo. Y es una persona religiosa, es totalmente xenofóbica. Una vez hace unos cuantos años, no sé, quizás 7, 8 años, la confronté y le dije que cómo era que si ella predica la palabra de Dios, amor, entonces ya repulsión a los homosexuales, y tenían derecho por lo menos a escuchar la palabra, por lo menos predícame, porque si yo soy un ser humano, derecho a escuchar la palabra. Ella se molestó con eso, sin embargo siguió siendo xenofóbica y después creo que se esforzó bastante, menos mostrar un poquito de respeto y tolerancia a los homosexuales, ¿no? Pero sentí tristeza por eso porque dije, wow, o sea, iba leyendo, la cantidad de prejuicios con los que, y que esté escuchándolo como si fuesen realidad. Y la parte alegre es porque, bueno, antes de entrar en este proceso ya con ustedes, yo tenía trabajando estas cosas, pues, viendo hay algo que no es. Eso no significa que yo esté libre de prejuicio por completo. De hecho, hay algo que me pasa que creo que es un prejuicio que conservo, no sé si es un prejuicio o cómo llamarlo en realidad, pero muchos de esos prejuicios que tenía. Yo hoy puedo compartir mi vida con una persona que esté tatuada, ni siquiera juzgo de manera, no juzgo una persona que yo sepa que, ay, mira, consume droga, no la juzgo para nada. Puedo conversar con homosexuales libremente, si me toca compartir puedo hacerlo. Eh, no soy crítica de prácticamente nada ni nadie. O sea, soy muy respetuosa de las elecciones de vida de cada quien, pero llegar allí fue un trabajo, no fue que, ay, yo vine así, no, yo vengo de vivir con muchísimos prejuicios y a mí misma me cargar entonces, un poco relacionado con lo que hablamos la semana pasada, también con el fruto de esos prejuicios, pues por ser diferente, o sea, yo soy una diferente a mi familia, ese es un prejuicio que ellos tienen. Soy tratada de una forma o de otra, ¿no? Pero sí, sentí tristeza, en realidad eso fue lo que sentí. Y la alegría, bueno, de saber que lo he venido trabajando y que sé que aún me falta y que debo seguirlo trabajando, pero que hay mucho que ya yo he ido soltando. Cuando te escucho hablar que dice, yo soy la diferente de mi familia, o así dice mi familia que yo soy la diferente, eso es un prejuicio de ellos.
entramos en la semántica de cuando cantamos el chinazo, que tiene que ver más conmigo el chinazo que con la otra persona. ¿Okay? A ver. Bueno, Claro, que es un prejuicio, o sea, un juicio de tu parte. Cuando yo digo, coño, ese es un prejuicio que tiene Eli, eso es un juicio también de valor. ¿Okay? ¿Por qué? No, y no estoy diciendo que sea malo, mi líder. Lo que vengo a colación es, ¿a qué te refieres tú con diferente? Porque aquí vemos ahorita 5 personas y las 5 personas somos diferentes. ¿Ok? Haciendo contraste con el libro de Orwell de Rebelión en la Granja, me recuerdo el párrafo que dice, todos los animales somos iguales, lo que pasa es que unos somos más iguales que otros. En el caso de las diferencias, sí. También hay quienes dicen, todos somos diferentes, lo que pasa es que hay unos que son más diferentes que otros. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices que soy diferente, ¿a qué te refieres con esa diferencia? Primero creo que tiene que ver, Jimmy, fundamentalmente con el tema religioso, ¿ok? Okay. Yo por no pertenecer a la religión de mi familia, no puedo decir que fue execrada, porque creo que tampoco es la palabra correcta, pero mi familia se alejó de mí porque esa es la norma bíblica, o la norma de la religión, mejor dicho, y se alejaron de mí, me quitaron el habla, no comparten conmigo, y bueno, esas son sus creencias y yo eso lo respeto, ¿ok? No insisto, yo eso lo respeto y mantengo la distancia que me marcaron porque es el deber ser con sus creencias y yo eso lo respeto. Esa creencia, aunque entiendo también lo que es el modelo religioso, para mí es un prejuicio, ¿ok? Lo respeto. Y cuando digo que soy diferente es porque nosotros somos 6 mujeres, entonces prácticamente todas siguieron el modelo religioso, siguieron el modelo de casarse de blanco con el primer novio que llevaron a la casa, siguieron el modelo, por así decirlo, en general, ¿ok? Y yo era la que andaba como rompiendo el molde, como preguntando cosas, como siendo inquieta, como defendiéndome. Yo recuerdo que la primera vez que llevé a un compañero a la casa a hacer un trabajo, tenía los cabellos largos y un cercillo, mi mamá me detuvo en la puerta y me dijo que yo no podía entrar. Y le dije que por qué, me dijo, porque vienes con él. Y yo le dije, ¿qué tiene? Me dijo, no, tú no ves que esto no es normal, él tiene un cercillo y los pelos largos, en mi casa no va a entrar una persona así. Yo sentí mucha vergüenza, porque me lo dijo delante de ellos. Pero entonces yo le dije, bueno, si ellos se van, yo me regreso con ellos, porque ellos son mis compañeros y yo tengo que estudiar. Tú no vas para ningún lado, pero no puedes andar con esa gente. Bueno, entonces vamos a ver qué hacemos, pero igual me fui con la gente, ¿me explico? Entonces yo siempre tuve como ese aire de rebelde con respecto a mis otras 5 hermanas. Por eso digo que quizás soy la diferente, la distinta. Y no solo en eso, sino en muchos aspectos. Por ponerte un ejemplo que quizás no tiene nada que ver. En mi casa todo el mundo consume leche y yo nunca he consumido leche. Y era extraño que yo no consumiera leche. Yo no como leche condensada, yo no como arequipe, yo no consumo leche desde chiquita. Y todos los demás sí lo hacían. Entonces, de alguna forma, yo era como un poco diferente a ellos, pues. Y no solo en esos temas, sino en personalidad. Había cosas que yo desde adolescente quería hacer y que me fueron prohibidas, como colocarme un piercing, como hacerme un tatuaje, porque era un pecado. Y mis hermanas ninguna tiene un piercing, ninguna se usó un tatuaje. Y yo siempre tenía la inquietud, ¿no? De que porque era pecado, quería entenderlo. Nunca terminé de entenderlo al fin. Y tuve que esperar ahorita que tengo ya 43 años y me puse un piercing. Hace 3 meses me puse un piercing por primera vez, ¿ok? Entonces, por eso siento que yo era considerada diferente y sí, es en general, creo que sospecho que era considerada diferente y etiquetada. Yo fui etiquetada de niña como lenta, así me llamaban, pero con un apodo, me decían que era lenta, que era muy lenta, que me decían pereza. Y crecí con el pereza. Y yo creo que de pereza no tengo nada. Entonces no sé si ese pereza de la infancia es el aceleramiento de mi actualidad, ¿no? La antítesis de eso, no lo sé. Pero era distinta, considero que era distinta, pues. A mí me gustaban otras cosas, tenía otros intereses y en general fue distinta. Mientras que mis hermanos, todos mis hermanos se plegaron a la religión desde pequeños,
Yo a los 13 o 14 años ya había dicho que no quería ir más al templo, que no quería, o sea, iba a seguir leyendo la Biblia por mi cuenta porque me interesaba, pero había muchas cosas que yo no quería hacer y que no estaba dispuesta a hacer y de hecho dejé de hacerlas. A veces me obligaban y las hacía, pero en términos generales dejé de hacerlas. Mis hermanas todas hoy día se mantienen en la religión, viven cerca, casi todas, y se parecen en muchas cosas. Por cierto, se parecen en muchas cosas que a mí no me gustan. Cada destacar en lo que se parecen a mí no me gusta. Ok. Ajá, mi líder, Se fíjate. parecen en muchas cosas que no me gustan. Vamos a Te hilar, escucho. como siempre, vamos a hilar fino, ¿ok? Nosotros ya Ok, sabemos a estas alturas de nuestras vidas que nuestra percepción del mundo cambia el mundo entero, ¿ok? De la manera en sí. que percibimos lo que pasa en nuestro entorno es en función a eso que yo establezco, bien sea desmontando o creando nuevas creencias, ¿no? Y en función a eso es que yo puedo sentirme o no libre en mi entorno, ¿ok? Entonces, fíjate, mi líder, cuando ya uno ha recorrido cierto kilometraje, ¿ok? Y uno se ha trabajado alguito, uno empieza a escuchar las mismas palabras y dándole una connotación totalmente distinta. Incluso aquellas palabras que nos dicen para frenarnos, para herirnos, para hacernos sentir mal, llega algo como por arte de magia que nos hace entenderlos desde otro enfoque, desde otra perspectiva y más bien lo empezamos a utilizar hacia adentro, ¿ok? Y aprovecharlo. Por ejemplo, la bendita frase que para muchas personas es como algo así como una marca horrible, cuando te dicen, cuando yo por lo menos me consigo a Mónica y le digo, ay Mónica, tú sí has cambiado. Dependiendo del contexto y de lo mucho o poco que se haya trabajado Mónica, eso de que Mónica, tú cambiaste, puede ser horrible. Ahorita que llegó nuestro especialista en recursos humanos, cuando alguien lo ascienden, un grupo de amigos, están todos, 10 personas y todos quieren el ascenso y ascendemos a uno, el mejor insulto que tú le puedes decir al mes es que, ah, no, es que Mónica desde que la ascendieron cambió. Y eso le puede generar trauma a la gente a nivel renuncio porque ya la gente no me quiere. Y resulta que Okay. por lo menos Jimmy Canelones, cada que alguien se lo consigue, me consigue un poco más atorrante y me dice, Jimmy, ¿tú sí has cambiado? Le digo, sí, brother, y no has visto lo que falta. Voy a seguir cambiando, ¿ok? ¿Por qué? Porque me acuerdo de mi amigo Heráclito que dice que ni el río, cuando tú te vas, tú no te puedes bañar 2 veces en un río porque ni tú eres la misma persona ni el río es el mismo. Entonces, tener Sí. esa connotación de que tú tienes que quedarte así como la mujer de Lot, una piedra de sal, para que la gente cuando te vea dentro de 20 años diga, ah, no, Mónica está igualita. Verga, a mí alguien me dice ahorita, de bachillerato me consigue ahorita y me dice, Jimmy, tú estás igualito. Coño, eso para mí es una ofensa. Eso para mí es una ofensa, como que estoy igualito. O sea, yo he cambiado y burda. Entonces, más bien, esa connotación para mí es totalmente distinta. Y cuando alguien me quiere insultar diciéndome, Jimmy, ya tú no eres el mismo, lo abrazo y le digo, coño, brother, te brindo un café. Gracias por darte cuenta. ¿Ok? Lo mismo ocurre cuando alguien te dice, no, es que tú eres diferente. Y le digo, sí, gracias. Es más, no soy diferente, soy único. Entonces, le damos la connotación que necesito para yo sentirme bien. ¿Por qué? Porque yo soy el que genero y creo mi realidad. Entonces, en cuanto a los prejuicios, caemos en el mismo tema y eso que la fotico que les mandé a ustedes la publiqué en mi estado y un amigo mío de bachillerato que es filósofo entró en una disertación filosófica que tuve media hora antes de una sesión discutiendo con él, porque con la parte de los prejuicios, y por eso te dice la acotación cuando tú dices, no, ellos dicen que yo soy diferente y ese es su prejuicio. Entonces el prejuicio es de esas palabras o de, esas, o de esos conceptos que al igual que cuando hablamos de la gente intolerante, que eso lo hemos hablado aquí en el club varias veces, cuando yo le digo a alguien intolerante, estoy Sí. siendo intolerante con su intolerancia, lo cual me transforma en mí en una persona intolerante, por ende la palabra intolerancia se valida y se invalida ella misma. Entonces se genera una paradoja, ¿ok? Sí. Le he comentado a mis estudiantes de coaching, a los que están en proceso de prácticas, que cuando tú te estás formando inicialmente como coach, cuando tú estás en las primeras etapas de coaching, casi que te hacen tenerle miedo a la palabra juicio. No, yo como coach yo no emito juicio, no, yo soy libre de juicio, no, yo no puedo emitir juicio. Y resulta que cuando tú empiezas la práctica y te empiezas a contrastar con tus juicios, es que te das cuenta y dices, nadie está exento de juicio. Lo que pasa es que hay distintos tipos de juicio. Habrá que ver cuál es el juicio que más se activa en Jimmy
¿Ok? ¿Y cuál es el juicio que más debo activar como coach? ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Cuando el coach escucha a un coachee, para poder hacerle una pregunta, tiene que emitir un juicio, porque ¿de dónde carajo va a salir la pregunta? La pregunta va a salir de mi interpretación de lo que estoy escuchando y de lo que yo quiero validar o de lo que yo quiero que mi coachee se dé cuenta. Y eso es un juicio. Porque yo tengo que discernir qué carajo es más importante en este momento para mi cliente y qué carajo es lo que necesita darse cuenta ahorita para que siga avanzando en su proceso. Brothers, eso es un juicio. Porque de las muchas cosas que pueden estar pasando por Mariela, yo tengo que abrir, yo tengo que generarme una hipótesis. ¿Y qué carajo es una hipótesis? Una hipótesis es algo que yo creo. Entonces, peor todavía, estoy generándome una creencia en función de lo que estoy escuchando para poder hacer una pregunta que mueva a Mariela y la saque del estado actual y la empuje un poquito hacia el estado deseado. Pero ¿qué ocurre? Que esto te tienes que dar cuenta tú en la práctica profesional. Porque si te lo digo, en la segunda clase de coaching, no joda, nos ponemos a arreglarle la vida a todo el mundo. Entonces, yo te establezco unos límites profesionales que después tú vas a ir ajustando en la práctica. Pero eso de que el coach es un hombre libre de juicio, eso es mentira. Todos tenemos que emitir juicios. Cuando usted decide café con leche o café negro, eso es un juicio. Usted está tomando una decisión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hilar fino? Ok, ¿qué tipo de juicio? Por ejemplo, yo no puedo emitir un juicio como coach de que Eli me diga algo y le digo, Eli, ¿qué bolas tienes tú? Porque ese qué bolas tienes tú está cargado de muchísimo juicio que va a hacer que el cliente se eche para atrás. Ok. Pero si yo lo cargo de un juicio de posibilidad, Mariela, ¿y qué más puedes hacer en este caso? Invito a Mariela a que piense y se dé cuenta de que hay más opciones. Porque a lo mejor yo como coach estoy viendo que tú estás, pero ahogándote en un vaso de agua. Y estás en lo que te cabes un dedo en el vaso, pero estás ahogada en el vaso. Yo no te voy a decir, venga Mariela, pero qué huevona eres tú. Esa vaina está facilito, porque eso es un juicio. Ahora, cuando yo te hago la pregunta, Mariela, ¿y qué otras posibilidades locas se te ocurren? Así, si tuvieras una varita mágica. Y te abro el portal para que tú empieces a pensar un poquito fuera del vaso y a lo mejor te das cuenta y a lo mejor al rato me dices, coño, Jimmy, y te cagas de la risa porque te cuesta tanto reírte, te empiezas a cagar la risa y dices, cónchale, Jimmy, no me había dado cuenta, tienes una mariquera. Pero te estás dando cuenta tú, la que está discerniendo eres tú, no soy yo que te estoy diciendo desde la comodidad de mi sofá, decirte que tú estás lo que vole y que es un peso el problema para el pendejo que lo puede solucionar cualquiera. Porque yo no sé al 100% qué está pasando dentro de tu proceso. Entonces, como es tu proceso, eres tú la que tienes que buscar las herramientas. Y yo lo que hago es facilitarte los caminos para que la consigas. Entonces, hay un juicio. ¿Ok? Ok. Gracias, Mariela. Gracias. Gracias. Por ahí está Aide. ¿Nos escuchas, líder? Ay, aquí estoy. Ay, buenas noches. Buenas noches. Estoy caminando rumbo a la estación de metro. ¿Quieres intervenir después cuando estés sentadita? Bueno, escuchar el tren, escuchar los aviones, escuchar el aeropuerto. Porque yo no te escucho. Escucho más la brisa que tu voz. ¿Y ahora? ¿Escuchame? Me parece que fueras en una moto. Es la brisa y... Dale, pues déjame llegar a la estación del metro. Dale, levántame la manito cuando estés en un sitio sentadita. O parada, pues. Vamos a abrirle el micrófono entonces a Mónica. Mónica. Buenas noches. Buenas noches a los que no había saludado, de Yais y Aide, que no las había saludado. ¿Cómo han estado? Hola, Moni, bien, saludos a todos, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, Cantebe se portó bien esta noche. Sí, y se va a portar excelente. Hoy se va a portar muy bien. Todavía quiero mi Cantebe.
a pesar de... No, nosotros también. Hay que querer lo que tenemos. Mónica, ¿cómo fue, Amamos. cómo fue tu vivencia con este capítulo? El enemigo acecha. Eh, realmente estoy libre de prejuicios. Creo que aquel que esté libre de pecados que lance la primera piedra. Cuando empiezas a leer el capítulo y dices, no, bueno, pero yo no soy racista, yo no soy sexista, yo no soy clasista. Y cuando llega y dices, pero aquellos prejuicios sutiles e ingenuos, aquellos que realmente salen cuando pasa una moto y lo ves y es negro y el celular no sabes dónde escondértelo y cosas como esos pequeños detalles que tú, o de repente ves, estás en algún lado y sale un hombre, y tú, ay, vale, se le partió la galleta, y entonces dices, pero ¿eres prejuicioso o no eres prejuicioso? Entonces, claro, veo, bueno, si todos llegamos al mundo libres de pecados, llegamos al mundo así como el papel en blanco y empiezan a escribir todo aquel ya tormenta de ideas por todos lados, todo aquello que escuchas, todas aquellas vivencias, todas aquellas experiencias, y entonces se empieza a acumular eso y dice, bueno, hasta dónde salen mis prejuicios y cómo domino esos demonios, esos prejuicios en aquellos momentos donde ya no son tan sanos y tanto me afectan a mí como afectan a mi entorno o afectan a los demás, a los que estoy juzgando, prejuzgando. Entonces sí me gustó mucho el capítulo y empecé a evaluarme en todos estos momentos y situaciones donde realmente salen esos prejuicios internos que trato de ocultar y que bueno, pero que a la final salen y están ahí. Les voy a hacer Y un etiquetan. regalo. Les voy a hacer un regalo, líder. Aquellos cazadores de sombras, los que andan cazando sus sombras. Los prejuicios son una de nuestras sombras. Porque así como dice Mónica, todos somos prejuiciosos, carajo, hagan su lista, no sean hipócritas. Y en esa lista de prejuicios, les garantizo que ninguno de ellos usted lo saca libremente, ni porque se tenga, ni porque, como lástima que no está Daniel, ni porque lleves media bombona de anís encima. Te atreves tú a emitir un juicio, a menos que el círculo donde estés, ya tú sabes que saben tu juicio y tú lo dices echando vaina. Hay frases, líderes, que nos delatan, ¿ok? Cuando usted dice algo de alguien y después le pone el apellido, ojo, yo no tengo nada en contra de Mónica. Cuando yo tengo que aclarar que yo no tengo nada en contra de Mónica, es porque tengo rolo de peo con Mónica, solo que sé que ese problema no está sustentado en nada viable, está sustentado en un juicio. Entonces, cuando mi argumento es tan débil que lo que es solamente un juicio, yo necesito reforzarlo y darle un carácter de opinión, vamos a llamarlo de opinión objetiva. Mira, yo no tengo nada en contra de esa gente. Pero son unos ladrones todos, pero yo no tengo nada en contra de ellos. ¿Sabes? Es como cuando alguien dice, bueno, en mi humilde opinión. O sea, usted tiene una opinión. Las opiniones no son humildes. La opinión proviene de tu ego. Porque cuando tienes esa reacción, digamos, patológica de que tengo que opinar, sobre todo si no me la están pidiendo, y yo tengo que poner ¿cómo se llama? El preview de decir, mira, en mi humilde opinión, eso que viene después nunca es humilde. Eso es mi ego 2.0 cargado de juicio. Y fíjense cómo el inconsciente nos los advierte cuando vamos a abrir la jeta, y lo primero que se me ocurre decir es, en mi humilde opinión, ya usted sabe que lo que va a decir proviene de su ego. ¿Ok? Entonces hay frases que nos delatan. Eso al inicio, voy a dar mi humilde opinión, usted dé su opinión y punto. No tiene por qué estar decretando que su opinión es humilde. ¿Ok? Y cuando cerramos,
o cuando queremos embadurrar una plasta que ponemos y decimos, yo no tengo nada en contra de esa gente. O sea, usted emita su opinión porque usted tiene derecho a emitir su opinión, y si su opinión es un juicio, bueno, hágase responsable de su juicio. Porque eso es parte de lo que tenemos que trabajar en la sombra. Coño, si usted ha tenido 7, 8 inconvenientes con un motorizado, nadie lo va a juzgar a usted de que cada vez que usted escuche un motorizado, apriete los dedos y agarre duro la cartera. Porque proviene de una experiencia. Ahora, si usted jamás ha sido robado por un motorizado y aún así usted cada vez que escucha un motorizado, pega un brinco, eso es un prejuicio. Coño, pues si te han atracado 3 veces 3 motorizados distintos, coño, claro que tienes que estar alerta. Sigue siendo un prejuicio porque no todos los motorizados son malandros, son ladrones. Pero tú tienes una experiencia que te valida la reacción. Y el hecho de que yo me asuste porque escucho un motorizado tampoco es un juicio directo. Es sencillamente que por la experiencia que pasé cuando escucho una moto, coño, como quien dice, me contraigo. Entonces, el libro, en este capítulo, a mí me da demasiada risa los ejemplos que él pone, porque yo veo los ejemplos, primero que me veo reflejado en absolutamente todos los ejemplos, y segundo, empiezo a hacerme en mente mis interacciones con las personas, y uno empieza a identificar personajes. Yo tengo dentro de mi círculo de conocidos, de amigos, gente que cada vez que abrí la boca, dice, coño, mi humilde opinión. Oye, es que mi humilde opinión. Y ya uno sabe que la persona es egocéntrica. Y cuando los argumentos de la mesa son muy buenos y estamos teniendo una conversación chévere, siempre dice, mira, esta va mi humilde opinión. Y esa humilde opinión se resume en todos ustedes están pelando bola, el único que tiene la razón soy yo. Seamos observadores, mis líderes. Como líderes tenemos que afinar ese discernimiento, y el discernimiento se afina viendo, siendo observadores críticos. ¿Ok? En esto Eli sabe que estoy pegadísimo con un chamo en YouTube que hace resúmenes de películas, pero lo hace cómico, ¿ok? Y me da demasiada risa las referencias que él hace, ¿ok? Y cómo de alguna manera te das cuenta de cómo puede ser ver una película por simple entretenimiento, o cuando ves una película para hacer una crítica, o cuando vas a ver una película para después criticarla, o hacer un video cómico. Entonces es la misma película, y de hecho hay muchas películas para mí muy respetadas que cuando veo la crítica cómica de él me muero de la risa, porque digo, wow, cuando yo vi esa escena pensé en una vaina totalmente distinta, y el argumento del chamo es lógico también, por supuesto. Entonces es donde tú dices, oye, una misma realidad, desde mi enfoque crítico, desde que quizás agarro la película para hacer algún trabajo de liderazgo, pero este pana la agarra la misma película para hacer el enfoque cómico, y te das cuenta que brutal es la capacidad del ser humano para discernir sobre un mismo punto. Mi punto es válido y el del pana que lo está haciendo como algo cómico también. ¿Y eso qué hace? Lo que hace es que me muestra o me abre un abanico muchísimo más amplio para yo poder opinar sobre un contexto mucho más extenso. Entonces, no es lo mismo un criterio donde yo tengo un solo punto de vista a un criterio donde tengo muchos puntos de vista. A mayor puntos de vista, por supuesto, más rico el resultado final. ¿Okay? En unos 10 minuticos vamos al break. Vamos a escuchar a Deyais. ¿Estás ahí, Deyais? Sí, estoy aquí. Ok. Cuéntanos, Deyais, tu experiencia con el enemigo que acecha. Bueno, también me impactó mucho porque somos demasiado hipócritas cuando decimos que no tenemos prejuicios. Primera persona en singular. Soy demasiado hipócrita. Vamos a hacernos responsables, pana. Soy un hipócrita. A veces digo vainas que... Sí. Okay. Es verdad. Es verdad. Me hizo acordar una frase de Nietzsche que dice que no hay mayor hipocresía que eliminar la hipocresía. Entonces, y bueno, sí, pues, me di cuenta de que hay prejuicios míos. Lo que estuve evaluando hoy es en qué momento
estos prejuicios los comencé a crear en mi inconsciente, ¿no? Porque uno de esos, y bueno, fue uno de los ejemplos que utilizó el autor, es la parte de las personas que son clasistas. Y me vino a la mente cuando yo estudiaba en el liceo, mis primeros 3 años, de séptimo a noveno, lo tuve en un liceo público. Y luego, cuando paso a cuarto y quinto año, me cambian a un liceo privado. Entonces eran estructuras totalmente distintas, con personas totalmente diferentes. Y allí fue que me di cuenta que comencé a adoptar estos prejuicios de las clases sociales sin querer. Y sin querer, porque cuando estaba en el liceo público, para mí eso era X porque todos éramos iguales. O sea, nos compartíamos los 100 bolívares que nos llevábamos de merienda, uno se compraba un dorito y era un dorito para todo el mundo, en cambio en el liceo privado no. Entonces allí comencé en mi mente y en mi inconsciente a ser clasista. Y cuando ya de adulta, cuando pasó de los 20 años, sin querer comencé como a discernir en que, bueno, o sea, nosotros no somos lo que tenemos y cada quien está al nivel que quiere o que lucha, pues. Pero sí, o sea, yo siento que cuando leí el libro, yo dije, Nahuala, vivimos o vivo con ciertos prejuicios que obviamente hay algunos que los he concientizado y digo, Nahuala, cuando me viene un pensamiento así de eso, clasista, yo digo, cállate que o sea, todos aquí ahorita somos unos pelabolas gracias al COVID. Pero bueno, pero ya por lo menos sé que lo discierno y como que lo contrarresto, pues me hago consciente de mis propios prejuicios y no dejo que eso afecte mi realidad. Creo que eso fue lo que más me gustó mucho de este capítulo. Me encanta esa frase muy Nietzsche de cállate la boca, todos somos pelabola gracias al COVID. Ay, perdón. Y no, estuvo buenísimo, esa disertación estuvo buenísima, cállate la boca, que ahorita estamos pelando bola. Hay una igualdad ahorita. Rescato un poquito nuevamente lo de ella en esa parte de la igualdad. Y pareciera que Orwell, lo vuelvo a citar a Orwell, tiene mucha razón cuando decía todos somos iguales, lo que pasa es que unos somos más iguales que otros, ¿no? Y en uno de los ejemplos, que lo leí 3 veces y me dio demasiada risa, porque me acordó de un par de personajes cercanos, la parte cuando él dice, cuando la paciente le dice, mire, yo voy a decir una cosa, me lo imagino como una doña yo le voy a decir una cosa, ese muchacho me cae muy bien, el novio de mi hija, el mecánico, el chamo es muy chévere, quiere mucho a mi hija, pero coño, se va a casar, va a ser de la familia. Y usted sabe, la familia es como, coño, vamos a decirlo como que un poquito ordinario. Entonces, yo no tengo nada en contra de ellos. Viene el subtítulo ese que yo digo, ¿ok? Entonces, pareciera que es bueno cuando es una echadera de broma, pero es malo cuando es en serio, ¿ok? Y entonces ahí es donde vienen los filtros, los benditos filtros de los prejuicios. Como sabemos o como sentimos que ser prejuicioso es malo, cuando tenemos prejuicios, automáticamente buscamos cómo justificar ese juicio. Y por eso buscamos esos apellidos. ¿Okay? Buscamos la manera de que el prejuicio no suene tan feo, ¿vale? Porque si fuese algo bueno, yo lo asumo. Bueno, esa persona no quiero que se case con mi hija por esto y punto. El tema está cuando tengo el prejuicio, pero trato de minimizarlo o trato de que suene como algo normalito. Así como la chama que hablaba de que ay, qué fino que en mi oficina todos somos bonitos y flacos. Ojo, yo no tengo nada en contra de los gordos. Y no es una cuestión de discriminación, es una cuestión de imagen. Entonces le ponemos un nombre así como que, mira, no tengo nada en contra. Lo que pasa es que, ¿sabes? Como vendemos X o Y cosas, productos, necesitamos que la gente, coño, sea bonitica, pues. Y buscamos la manera de que esa cosa que estoy diciendo tenga algún sentido. Cuando a los prejuicios importados, es decir, cuando estoy en un entorno que tiene prejuicios claramente marcados y definidos, y es donde empezamos a preguntarnos, mi líder, ¿me alineo con este prejuicio? Porque fíjate que ya hiciste un insight importante de tu bachillerato.
Cuando me cambiaron de un liceo público a uno privado, sin darme cuenta, empecé a tener prejuicios. Ahorita ya con más edad, con más discernimiento y con más madurez, hazte la misma pregunta. Este prejuicio, que aunque no es mío, es de la empresa, es una política de la empresa, ¿cómo me va a afectar en mi juicio a futuro? Porque ahorita podemos decir, no vale, eso, bueno, eso no es peor mío, es la empresa que tomó la decisión. Ajá, pero estoy totalmente seguro que eso no va a permear en mí el día de mañana. Ok, iniciamos la grabación. Reanudamos la grabación. Para continuar, ¿estás ahí, Aide? Vamos a ver si podemos Sí, aquí está. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. A ver, Aide, ¿cómo te fue con ese enemigo que acecha llamado prejuicio? Cuento que la situación pública, pero resulta ser que cuando dicen a la persona, No te, me dice, sí, no te escucho, Aide. Yo no te escucho con interferencia. ¿Ustedes la escuchan? No, no se escucha bien. Ok, se escucha como... déjame quitar el micrófono. Ok, mientras Aide llega, escuchamos a Eli. Eli, ¿cómo te fue con eso del enemigo que acecha, con eso de los prejuicios prejuiciosos? Bueno, a ver, me di cuenta que, bueno, me di cuenta, sí, me di cuenta que tenía muchos prejuicios, obviamente, ¿no? Y me preguntaba de dónde venían todos esos prejuicios. Y obviamente todo eso tiene que ver con mis creencias, ¿no? Con las creencias que desde nuestra casa, el colegio, amigos, y pare de contar, ¿no? Entonces, claro, y obviamente también con nuestra experiencia, ¿no? La que vamos creando con nuestra experiencia, ¿no? Por lo menos la del policía, la del malandro, la de... A veces, ojo, va a sonar, bueno, obviamente un juicio, ¿no? Pero a veces la experiencia con personas de bajos recursos, de altos recursos, que de repente tú dices, oye, no, pero las personas por ejemplo, de altos recursos son, y cuando te das cuenta, puedes ser una persona que tú dices, oye, qué insoportable, ¿sabes? Y entonces tu experiencia te dice que ver, o sea, claro, la cuestión está en no meterlos todos en la misma olla, ¿no? Así como una persona de bajos recursos que te dice, oye, ten cuidado porque la gente, no sé, chora, entonces, y va y te pasa, porque a mí me ha pasado, de un lado y del otro, y digo, coño, bro, la cosa está en no caer en, ver, todos son iguales, ¿sabes? Como hablamos con el motorizado, ¿no? Yo he tenido por lo menos discusiones con, bueno, no muchas, pues quiero decir, tuve una discusión una vez con un cura que me decía, yo le estaba preguntando, pues, que si él creía en el matrimonio, o sea, que si un cura no puede, él creía que realmente un cura no podría casarse, y él decía que no, no, que eso estaba mal, y yo digo, ¿por qué está mal? Entonces me explica por qué está mal, según él, y digo, me parece que no está mal, porque yo más bien pienso que eres un hombre, ¿me escuchan? Porque creo que se volvió a ir mi internet. Te escuchamos perfecto. Ah, ok. Y él me decía que no, yo le decía, bueno, pero un hombre es un hombre. Bueno, empezamos una discusión, cuando también una de esas también vengo, yo le digo, o sea, que tú, por lo menos una persona homosexual no está mal para ti. Entonces me decía que sí, digo, pero si Dios es amor, ¿por qué para ti está mal? Si yo creo que Dios no ve eso, pues Dios no ve si tú eres hombre o mujer, yo creo que simplemente somos todos almas, somos todos iguales. Entonces, y obviamente, bueno, casi me come viva, de broma no me lanza por la ventana, porque yo sigo pensando de esa manera. Igualmente pienso que las creencias, absolutamente todas, obviamente nos separan como seres humanos, como unos de otros, porque yo a veces veo las guerras y me parecen estúpidas, peleándose unos todos iguales con todos iguales, y digo, coño, no es más fácil sentarse y conversar. Entonces, coño, todo se arreglaría mucho más fácil de llegar a acuerdos, ¿no? Sentarse, conversar, llegar a acuerdos, que tanta peleadera y tanta broma, ¿no? Porque termina perjudicándose un poco de gente inocente, ¿no? Por la discusión de dos pendejos. Entonces,
pues nada, obviamente eso me hizo pensar mucho en los prejuicios que yo tengo, los juicios que yo también a veces lanzo sin darme cuenta, obviamente por mis creencias. He mejorado muchísimo, obviamente, porque toda esta lectura de libros, sobre todo los de la parte espiritual, que no es precisamente la católica, ¿sabes?, ortodoxa, te permiten ver más allá de lo que realmente te dicen, ¿no? Lo que somos como seres humanos. Entonces, nos es difícil también a veces entender a las personas, ¿no? O sea, cuando una persona también es prejuiciosa, a veces la juzgamos, ¿no? Y dicen, bueno, pero bueno, hay que ver también de dónde, por qué esa persona es así. ¿Sabes? No sé, la gente que estuvo en el Holocausto, gente que a lo mejor, hasta por lo menos, no sé, me voy a poner un ejemplo, Hitler, que a lo mejor hizo las cosas que todo el mundo dice, "Madre, el tipo la hizo mal", bueno, hay que escucharlo, habría que escucharlo a él para decir qué pasó ahí. Pero qué pasó ahí no de los libros, a lo mejor de qué pasó ahí, o sea, puedes sentar con él y decir, ah, ¿qué pasó ahí? Porque a lo mejor tendría una excusa rechísima, ¿no? Y uno no la sabe. Entonces, y el otro lado también tendrá su excusa y uno no la sabe. O sea, lo que te digo es que a veces damos por sentado las cosas y no vemos el trasfondo, ¿no? Entonces, a veces, como dices tú, Jimmy, a veces cuando hacemos un juicio, yo creo que lo más sano es que si yo veo algo en Mónica, por ejemplo, o en Deyay, yo digo, me senté con ella, ven acá, Mónica, tú no sé, ¿te molesta la gente de color o te molesta la gente gay o te molesta Deyay la gente de clase alta o la gente, qué sé yo, ¿entiendes? Preguntar y que no, no, Eli, no me, ah, bueno, que entonces ya yo ya sé que eso no es así, pues. Pero más que irme yo con mi pensamiento, ay, no, mira, ella hizo esto y capaz que yo estoy errada. Es como cuando ves una película, pues para mí puede ser A y para ti puede ser B. Y no por eso que estamos equivocados, ¿no? Pero sí, efectivamente sí creo que las creencias que nos han metido de chamos y que obviamente lo ponemos como los prejuicios que tenemos fatales. O sea, nos separan totalmente unos de otros como los propios pendejos y a veces no somos capaces de discernir y de ponernos nosotros a pensar un poco más, ¿no? Y trascender un poco más en ese aspecto, ¿no? Y terminamos haciendo juicios. No, que tú, este pendejo me dice que bola, que no le gusta a la gente tal. Bueno, pero yo también estoy creando un juicio en base a lo que estoy escuchando. Entonces es un ciclo, es muy es rudo, pues. Entonces, bueno, me llevo las mías, pues. Y siempre que hago un juicio o un prejuicio, emito un juicio o hago, pienso, coño, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué te pasa esto? Y si eres de mi experiencia, como el motorizado, que yo salgo corriendo, cual loca, porque tuve varias experiencias malas, y bueno, ¿sabes? No, no me importa, pues. Así como también he tenido experiencias, la otra vez uno se me acercó en la ventana y que de manera no se me haga la atención, y era para decirme que la puerta de mi papá estaba abierta, y yo dije, ¡ah! ¿Sabes? No salgo corriendo, le lanzo el carro, lo lanzo por un lado, pero experiencias, pues entonces, es lamentable porque por esa experiencia que como seres humanos nosotros mismos hemos creado, o sea, la gente que ha hecho daño es la misma que ha creado todas estas situaciones del mismo rechazo, es una cosa para atrás, por lo menos en Estados Unidos, donde yo viví, que la gente de color le tenían una rabia enorme a los blancos, y yo decía, bueno, pero tú estás haciendo lo mismo que tanto criticas, porque entonces criticas al blanco que le tiene rabia al de color, y tú le tienes más rabia al blanco, o sea, es una cosa que yo creo que son más racistas que los propios blancos, porque tienen una rabia, pero una rabia que yo decía, o sea, a mí no me tenían rabia porque, es que tú eres latina, tú estás en otro target, o sea, tú eres blanca, pero tú no eres blanca, blanca, pues purita, tú eres blanca para allá. Eres blanca al aire. Sí, tú eres blanca distinta. Y yo, claro, sí. Pero, ¿sabes? Es increíble cuando lo escuchas y lo ves y lo observas, tú dices, wow, ¿no? Es rudo, pues. Creo que me extendí bastante. Tengo cuentos como los tuyos, Eli, con los curas. Yo estoy en los salesianos. Y me hiciste recordar que cuando me preguntan, Jimmy, si fueras un X-Men, ¿qué superpoder que te gustaría? Yo siempre digo, no, ya yo lo tengo. Yo tengo el poder de sacarle la piedra a la gente. Es un superpoder, de verdad. Yo cuando le quiero sacar la piedra a alguien con 2 preguntas, le vuelo las tapas. Y me gusta, me lo disfruto y lo digo públicamente, me encanta hacerle botar la piedra a la gente. Y lo disfruto no desde la maldad, sino desde después hacerlo consciente de por qué una palabra simple mía te desborda.
sea, ¿qué pasa ahí? ¿Sabes? Porque nadie te puede ofender sin tu consentimiento. Entonces, si yo detecto una debilidad en ti, te hago una preguntita de esas mías y te hago que se te vayan las tapas, cuyo, ¿qué tiene que ver eso contigo? O sea, a mí me viene lo que me diga. Y me acuerdo que Sí, eso lo traigo yo, por supuesto, de chamo. Y uno de mis deportes favoritos en los salesianos, donde yo estudié, era hacerle botar las piedras a los curas. Entonces yo tenía mi lista. Ya este le hice botar la piedra, ya este le hice botar la piedra. Y me acuerdo que una manera muy fácil de hacerlo, botar la piedra, era hacerle ese tipo de preguntas de por qué los curas no se pueden casar. Y me da risa, porque yo siempre he sido muy de buscar los orígenes de las cosas, de las palabras, de dónde viene el porqué de muchas cosas. Y resulta que el hecho de que los curas no se puedan casar proviene de la época en la cual los curas eran responsables de las tierras del Vaticano. Por ende, si un sacerdote se casaba y se divorciaba, la esposa podía pedir la mitad de los bienes de la iglesia. Entonces el Vaticano dijo, no, 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 aquí no vamos a dar repartición, celibato, señor. Aquí nadie se me casa para evitar peo. ¿Sabes? Para evitar el problema de que no. Y como la tradición es costumbre, después que las leyes cambiaron y todo aquello, se quedó por default de que los curas no se pueden casar. Y el otro tema es eso, cuando nosotros le preguntamos, y si alguien es gay, ¿puede ser cura? No, no puede ser cura, porque Dios quiere ser. Le vas a brother, pero si no lo va a consumar. O sea, es un marico en potencia, pues. Es marico en potencia porque si no se puede casar, si no puede tener relaciones, entonces da igual que sea bisexual, trisexual, cuadrisexual, homosexual o normal, porque se supone que no vas a consumar tu sexualidad. Entonces, exactamente. si yo no puedo consumar la sexualidad es absurdo si soy gay o si soy lo que sea. Pero Y el sobre todo, Jimmy, pensamiento, cuando el hablas sí, con los curas que son muy ortodoxos, es muy rudo, porque tú le dices, ay, porque por ejemplo una monja no puede ser una sacerdota, porque la monja siempre tiene que ser como la sumisa, que va detrás de los curas y hace, ¿sabes? O sea, porque no puede ser también una sacerdota, no, 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 o sea, ¿sabes? Entonces, pero, y tampoco se pueden casar, entonces y a veces ellos mismos se empastelan, entonces entonces no tienen ninguna razón lógica, sino sus propias explicaciones raras. Entonces, me acuerdo que yo una vez le dije que si él creía que en verdad Jesús había nacido del Espíritu Santo. Y él me decía que sí, y yo, ¿en serio? O sea, tú me vas a decir a mí eso ahorita que sí es así. Sí, sí, claro, o sea, que tú crees que él no, y tú crees que él nunca tuvo nada. Ah, porque tú eres de la que crees que Jesús estuvo con María Magdalena. Yo le dije, por supuesto. O sea, yo sí creo que sí, porque imagínate, esa mujerón, tú vas a pelear ese bonche. O sea, no, Por favor, bueno, el tipo de hecho horrible, sí, eso, mira, eso fue de tan hecho, rudo de que la hecho sí, reunión se acabó. de hecho sí, deja de estarte viendo el código de Da Vinci, por favor. no, No de veas hecho esas sí, cosas. no, de hecho sí, porque Jesús tuvo hermanos. Uno de los Pedros es hermano de Jesús, de la misma mamá, y el papá era José. O sea que en teoría Jesús fue inmaculado y todo lo que tú quieras, pero después de eso, véngase para acá y vamos a seguir a la tradicional. O sea, ya, ya ahora me toca a mi Dios José. ¿Oíste? Por cierto, Sí, mañana sí, es es día que de San, es lo que te mañana digo, es día son de San José. capaces me acuerdo que la reunión se terminó y todo se incomodó. Yo dije, qué increíble, o sea, por una pregunta, por una discusión que podía ser amena, porque, ¿sabes? Pero no, el hombre se puso histérico y yo decía, wow, qué increíble como hasta su cara, su parte corporal, o sea, cambió. Y dice, bueno, pero tú no es que eres una persona y el amor que pasó se fue. O sea, el amor, ¿sabes? Entonces, Yo no sé, tengo ese cuando, problema. Yo tengo ese problema. Cuando yo veo una mente rígida, se me activa el bullying y digo, no, lo tengo que hacer sacarle la piedra de alguna manera. Y no me cuesta mucho realmente. Dos preguntitas, no nadie me aguanta la tercera. Entonces, Chamo, voy a leerme yo estoy en el club correcto, o sea, estoy en el club correcto. en el lugar correcto. Y me lo disfruto. Mis amigos me dicen, Jimmy, tú de verdad, cuando te quieres poner, digo, oye, pero es que no es sabroso, porque muchas de las veces la gente después que pasa la rabia y yo me pongo a conversar y les pregunto y los hago que hagan conciencia, terminan riéndose y terminan diciendo, verga, yo sí soy pendejo, me arreché por esa vaina. Pero es porque Sí. estamos como en automático, ¿sabes? Como dices tú, Eli, hay muchos prejuicios que no los regalan y no hago conciencia de por qué lo estoy repitiendo, sino porque esto siempre se ha Sí. hecho así. Y resulta que ya, sobre todo ahorita, que tú te metes en Google y te puedes echar la historia de quien tú quieras.
Oye, yo tengo la costumbre, mi familia siempre ha hecho tal cosa de esta manera. Coño, mamá, ¿de dónde viene ese? No, yo no sé. Coño, abuelo, ¿de dónde viene? Oye, no sé. Y empezar a indagar de dónde provienen las cosas que hacemos. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que son pendejadas que alguien se le olvidó decir, ya no lo vamos a hacer más. Y quedan como tradición. Bueno, Por Jimmy, ejemplo, pero es que imagínate, ahorita con lo que está pasando, por lo menos con toda la parte de los militares, la gasolina, no sé qué más, todo este peo, imagínate lo que viene, o sea, los chamos que están escuchando, todos los chavistas son malos, todos los militares no sirven para nada, o sea, esto es una vaina que viene con... Pero fíjate, es una cuestión que ha sido así por la misma situación que se ha hecho así, entonces, a lo mejor habrá 10 que no son así, pero lamentablemente, por la misma cosa que estamos viviendo. Pero fíjate ahí, Eli, que ahí en ese caso que estás mencionando muy particular, ya es una cuestión ya de institución, es decir, ya es la institución la que tiene que desmontar el prejuicio. No es los ciudadanos que el día de mañana van a decir, no, vale, ya vamos a hablar bien de la gente, no. Ahora es la institución que tiene que tomar las medidas, pero unas medidas bien fuertes en lo sucesivo, y esperar con paciencia a que esa creencia se desmonte y jamás la va a desmontar por completo. ¿Ok? Y eso es un daño que cuando se está efectuando es el daño que hay que hacer conciencia. Coño, si seguimos por el camino que vamos, esto no lo va a poder recuperar nadie. Y las generaciones, como dices tú, las generaciones que vienen van a pagar los platos rotos de la fama que estamos generándole nosotros a la institución. ¿Ok? Y entonces ahí donde la gran pregunta filosófica y moral es, wow, ¿hacia dónde apunta tu moral que no te está importando las personas que vienen después de ti? Es como el corrupto, que todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿ese corrupto no tendrá familia? ¿Cómo es la esposa y cómo son los hijos de un hombre corrupto? O el esposo de una mujer corrupta. ¿Qué les dirán? ¿Cuál será? Yo siempre he querido escuchar una conversación de cena de una familia cuyo tiene un representante que sea corrupto, no aquí en Venezuela, en cualquier parte del mundo. ¿Cómo es una cena? ¿Cómo es ese chamo que está yendo a una universidad sabiendo que la universidad se la están pagando con dinero robado? Va a alegar el día de mañana, yo no sabía. O ese fue mi mamá, ese fue mi papá, yo no tengo nada que ver en eso. De verdad vamos a ser tan caretables. Entonces aquí también está el tema de la corresponsabilidad. Es responsable el que roba, pero también es responsable el que disfruta. Ahora te pregunto algo, Jimmy, aquí hablando hay también juicios positivos. O sea, por ejemplo, una persona que le dice a su hijo, no sé, con todo este movimiento que hay de la parte de los de la homosexualidad, y le dice, no, es que eso está perfecto, eso está bien, que una mujer, dos hombres, dos mujeres, ajá. Y entonces el niño crece con que todo eso está bien. O sea, no es que yo no es que lo veo mal, lo digo en cuanto a la exposición, que yo veo mal, por ejemplo, tanto mujer con mujer, hombre con hombre, o parejas de heterosexuales que tengan, se expongan, pues. O sea, yo siento que los niños no tienen por qué ver exposiciones de personas haciendo nada, fíjate, respetando a los niños. El tema de los juicios es la validación, es decir, ¿qué carajo es lo que lo sustenta? ¿Okay? Y si hablamos de juicio es porque no tiene sustento. Porque juicio es como decir opinión. O sea, si yo emito una opinión, es una opinión sobre algo subjetivo. Entonces, el juicio se desmonta con la realidad. Y lo dice el autor en una parte, él hace la explicación, sobre todo la parte final ahí donde dice siempre alerta la paranoia del fanático. Cuando él dice, en el momento que empezamos a desmontar y a dar cuenta, cuando dejamos de generalizar, porque tema importante entre los prejuicios es la generalización. Por eso, entonces, cuando decimos, se generaliza, por ejemplo, que todo eso está bien, me robó un motorizado, entonces todos los motorizados son ladrones. Lo que le está pasando a los venezolanos en el extranjero. Sí. Agarran a un venezolano robando, entonces dicen los venezolanos son unos ladrones. Y resulta que cuando ves la estadística, te das cuenta de que de 10 asesinatos que hubo hoy, uno lo hizo un venezolano y los otros 9, alguien del mismo origen del país. Pero pareciera que hay cierto morbo en etiquetar a las personas. Porque cuando yo etiqueto a la persona, y generalmente cuando yo etiqueto, desplazo toda la responsabilidad que tenga yo sobre el tema en la otra persona. Entonces, si yo digo que el corrupto es malo, por default,
¿sabes? Por contraste yo soy bueno. Así de sencillo. Entonces, cuando yo etiqueto algo de malo, automáticamente, ¿qué está pasando? Que yo quedo como el bueno. Porque si yo señalo y digo, es que Eli es corrupta, ¿qué quiere decir? Que yo soy honesto. Entonces, ¿para qué sirve el juicio? Para librarme de una responsabilidad, de una sombra que yo tengo. Okay. Coño, fulanito es una persona, en fulanito no se puede confiar. Lo que quiere decir que yo sí soy una persona confiable. Fíjate dónde está el juego del juicio, ¿no? Mira, yo no salgo más con Mónica porque Mónica es muy grosera. Ah, entonces quiere decir que yo soy una persona con un verbo impecable. Porque ahí hay un contraste. Cuando yo acuso a alguien de algo, se entiende que yo soy la antítesis. Por default. Porque si yo digo, yo no salí más nunca con Mariela porque, verga, Mariela es corrupta. Y resulta que yo estoy hablando con Mónica y Mónica es una persona correcta y sea, bueno, entonces Jimmy puede ser amigo mío porque no le gusta salir con corrupto, quiere decir que él es honesto también. Y resulta que se lo estoy diciendo a Mónica en mi carro comiéndome la luz roja. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido. Pero si viene Mónica y me dice, Jimmy, pero, ok, tú dices que Mariela es corrupta, pero tú te acabas de comer la luz. Coño, Mónica, no me jodas, no es lo mismo. Ese semáforo no lo respeta a nadie. Y lo justifico. ¿Se entiende por dónde va la hipocresía? ¿Ok? Ok. Aide, mano levantada. Vamos a decir ahorita cuando abras el micrófono no se te cae la señal. Bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas ¿Me noches. escuchan ahora? Vamos a hablar para ver si te escuchamos. No, les quería comentar, estaba escuchando a José, me estaba llevando la tarde justamente el previo a presentar la sesión, y él narraba un cuento. ¿Sí me escuchan? No, no te escucho. Escucha bajito. ¿Me escuchan? Estos audífonos que- Vamos a ver ahora. ¿Quieres? Quítale los audífonos a ver. Escucho los audífonos, creo que se caen. Bueno, no sé si mis líderes la escuchan porque yo no la escucho. ¿Ahora me escuchan? Ajá, creo que ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Habla a ver. ¿Aló? Aló. ¿Aló? ¿Aló? Mira, ¿Me escuchan? se escucha mucho más el ruido ambiente que tu voz. Habla a ver, habla a ver. Oye, ¿qué será? No sé. Ahora No sí sé te qué escuché. será. Ahora sí te escuché. No, bueno, en el capítulo sí salí raspada. Antes había identificado algunos prejuicios que tenía y después del capítulo leído, pues identificó muchos otros, sobre todo los míos. Mis prejuicios: no me valoro, no merezco, no puedo. Esos son unos prejuicios que tengo que seguir trabajando, a pesar de que he tenido progresos en ese aspecto, pero son prejuicios que tengo y que me toca pues trabajar en ese aspecto. Y bueno, sí, prejuicios acerca de, también hay estereotipos que los he convertido en, ¿cómo se llama?, en prejuicios. Okay. Y bueno, los he identificado y me toca pues trabajar en ellos. ¿Como cuál, mi líder? ¿Sí se me escuchó? ¿Se me escuchó algo? Sí. Cuando hablas de los estereotipos, Bueno, en una portada evaluar la interacción cliente-operador. Y había un hombre con una voz afeminada. Yo evalué, a ese muchacho lo evalué negativo y sugerí que no fuera imagen de CanTV. Su voz no era imagen de CanTV. Eso es un prejuicio. Porque el muchacho hacía su trabajo excelente. Y yo tuve la osadía de decir que no era imagen de CanTV.
Otro prejuicio muy similar al de Jais, con una compañera de trabajo, una muchacha excelente, pero físicamente no era agraciada, por decirlo de una forma. Y la supervisora, cuando ella sale, la supervisora comenta, ella es excelente. Si fuera más bonita, tuviera un mejor cargo. Y yo asentí, es decir, es un prejuicio. Yo estuve de acuerdo. Gracias a Dios la muchacha ya no está allí, se cambió a otro departamento y ella pudo ascender en la pirámide de Canterbury. Otro prejuicio, a ver, así son los que más me marcan, ¿no? Y bueno, estereotipos, qué sé yo, los latinos aquí, por ejemplo, ese prejuicio me lo comí. A los latinos aquí les cuesta mucho aprender, surgir. Hay muchos que sí, pero hay que trabajar, hay que trabajar. La clase social también es un prejuicio que tengo que trabajar. Mi líder, parte importante cuando nos escuchamos hablar sobre mis propios prejuicios y sobre eso que mencionaste de los estereotipos, ¿ok? Y aquí vamos a ahondar en eso. Parte importante es verme y decir de dónde proviene, cuándo carajo fue que yo validé esto, cuándo carajo yo dije esto es así. Cuando leí, como dice, usando términos de cura que lo hemos nombrado mucho, cuando le di la bendición a eso. Exacto, sí. Cuando me lo tragué. Cuando lo acepté, cuando yo dije esta vaina es cierta. Sí. Cuando le dije, no, pues nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, con lo del tono de voz, justamente porque tú buscas que la imagen de la empresa sea lo más... Eso era lo que yo entendía. Pues. Una imagen, una voz neutra, sin modismos ni nada por el estilo. Y bueno, a mí me parecía que eso era lo correcto en ese momento. Pero bueno, después me di cuenta que eso no es importante. Me refiero a... Que el cliente no lo tome como importante, por ejemplo. No, eso fue cuando en un momento que viste el prejuicio en acción. Pero ¿cuándo crees tú que Aide hizo el pacto? ¿Cuándo Aide aceptó y dijo, esto es aceptable? Porque ahí se materializó cuando dijiste, no, este pana no es la voz indicada para la empresa. Ajá. Pero ¿desde cuándo traías tú eso? ¿Cuándo hiciste el pacto de decir, coño, esto es así? No te comprendo la pregunta. De verdad que no veo cuándo lo hice. Cuando dije yo, él no tiene... De verdad que... Como los veo trabajando en la peluquería, bueno, ellos todos deben trabajar en la peluquería, es un estereotipo. Pues todos los hombres que tienen un tipo de voz... Todos los gays son peluqueros. Exactamente. Okay. Cuando no es así, pues yo sé que no es así. Exacto. Hay dos cosas importantes, líderes. Hacer la conciencia cuando me pesco yo en un prejuicio que no tiene sustento, obviamente, porque si no, no fuese prejuicio, ¿ok? Primero, cuando hago conciencia, desmontarla, por un lado, y por otro lado, mis líderes, es tratar de ver dónde validé yo, dónde hice el pacto, yo lo llamo así, dónde yo hice el pacto con esa creencia, con ese prejuicio, dónde fue que lo acepté, porque fíjate que de Yais hizo la aclaratoria de que se dio cuenta que ese pacto lo hizo en el liceo. Cuando se cambió de un liceo a otro, se dio cuenta que empezó a hacer de determinada manera. Ella sabe que hizo el pacto cuando cambió de colegio. Entonces, en el caso de nosotros, vamos para hacer el proceso de desmontaje completo es, primero, decir, ya no lo hago más, esto está mal, o sea, esto no debería ser así. Necesito tener un argumento más allá de que no me gusta la voz, o más allá de que me dijeron que me cuidara de este tipo de gente, y de una vez ver cuándo hice yo el pacto. ¿Por qué es importante el pacto, mis líderes? Porque puede ser un círculo que yo generalmente estoy y me gusta. Y entonces empiezo a hacer cosas, así como dijo de Jais ahorita, estoy en el club correcto. A veces también hay que hacer la conciencia de si estoy en los círculos correctos.
porque recuérdense que en los círculos donde yo estoy me permean y me influencian. ¿Ok? Ok, por ahí tiene, gracias mi líder, por ahí tiene la mano levantada Mónica. Una pregunta. ¿Cómo podemos manejar, si todos estos prejuicios vienen desde nuestra infancia, de lo que nuestros padres decían, de lo que veíamos en nuestro alrededor? ¿Cómo como padres podemos manejar esos prejuicios y no ser impactantes tal vez en nuestros hijos? Pues, o sea, me refiero, porque por ejemplo, en mi casa, y mi esposo es prejuicioso con el tema de las preferencias sexuales. Entonces, estamos viendo una serie con ellos, entonces habían dos chamos que eran gays, y entonces llegó un momento que dijo, estoy como cargado, esto es demasiado. Y yo lo miraba y le decía, de verdad, o sea, pero ¿cómo lo manejas con los chamos para decir que, o sea, para mí no era, pero para él sí lo era? Y entonces, leyendo el libro, muchas veces digo, mi esposo es bien mente cuadrada, ¿no? Ha cambiado y ha flexibilizado, pero ¿cómo lo manejo yo para que mis hijos no se lleven ese prejuicio? Pues? Entonces, Samuel, no grites así, pero ¿por qué no puedes gritar así? No bailes así. Y entonces la niña también le dice, es que mira cómo está bailando, parece una niña. Y yo, pero déjalo que se exprese. Te estás riendo. Me estoy riendo porque la voz de Freud aquí me lleva sordo. Y le estoy diciendo, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Suéltalo, que yo sé lo que vas a decir, suéltalo. A ver, mi líder, depende de la escuela que toquemos, ¿no? O de la corriente de pensamiento que toquemos, ¿ok? Los prejuicios, como lo dice el autor acá, provienen de miedos, provienen de temores. O sea, toda vaina que yo le tenga miedo, le meto una etiqueta por el pecho. ¡Plas! Eso es malo. Como le decía yo también ahorita a él. Cuando yo apunto con el dedo, es para que automáticamente mi interlocutor entienda que yo soy totalmente lo opuesto, por ende soy mejor. ¿Ok? ¿Se escucha? Sí, okay. Yo te escucho. Me salió un mensaje aquí en la pantalla. Entonces, aquí mi líder aconseja a tu esposo, ¿ok? Que de alguna manera revise ciertos conceptos, que lo más probable es que cuando los lea se asuste. Eso era otra cosa que... Si le pregunta a Freud, Freud le dijera, ¿no será que usted es marico y no ha salido del closet? Y por eso el temor de ver esas conductas, ¿ok? O también puede ser que ese prejuicio no sea de él y el temor venga a nivel, vamos a llamarlo, de constelación. A lo mejor era su abuelo el que era así, que no podía ver una persona gay porque se molestaba. A lo mejor el problema con Freud lo tiene el bisabuelo, ¿ok? Pero él lo compró y se lo encasquetaron tanto que él asumió eso como una verdad, ¿ok? Lo cierto es que la preferencia sexual de cualquier persona no me atañe porque el que va a hacer las cositas en la cama es la otra persona. Por ende, a mí eso no me mortifica. ¿Ok? Ahora, si me mortifica, sí me tengo que hacer preguntas para yo dormir tranquilo. Si no, le metes un cuento ahí tipo la ley de la atracción. En lo que piensas, es lo que atrae. Así que suéltalo, porque la energía es una vaina muy arrecha. ¿Ok? Pero sí, eso es correcto. Pero sí pídele a tu esposo que le pregunte a Freud, que investigue sobre Freud y lo que hablaba Freud sobre las proyecciones. ¿Ok? Freud decía que lo que me mueve emocionalmente es una proyección de algo que estoy ocultando. Y no por eso estoy diciendo que sea homosexualidad ni nada de eso, sino ¿dónde está el temor? Sí. ¿Cuál es la raíz del temor? Lo otro que pensaba leyendo el libro decía, una persona que sea poco flexible puede leer un libro de este tipo. O sea, él puede, o sea, profundizará o llegar un momento donde diga, ya va, o sea, ¿qué dice esto? O sea, no entiendo, no... No, si lo lee, si lo puede leer y va a ser así. Oye, vale, leí esta verga, una pura paja. Por eso cuando empezamos a leerlo,
líderes, les pedí el favor de que cuando lo leyeran, permitieran que el libro les afectara. Mira, y ahí me está haciendo coco, que ella escribió en el grupo hace unos días que lo había conseguido en papel. Entonces, por eso les permití, mis líderes, que leyeran el libro y ustedes permitieran que el libro les afectara. Porque si no es un libro, lo mismo que le comentaba yo de las películas, no es lo mismo ver una película en Netflix, verla ya y me comí una foto y listo, y me reí, lloré, lo que sea la película, me asusté. Y otra cosa es que yo te diga, Mónica, ve tal película y ten cuidado del personaje Pedrito Pérez. Porque entonces tu visión, tu enfoque va a ser distinto. Por eso cuando Covey decía en su segundo hábito, comienza con el fin en la mente, ese es el carácter de intencionalidad del líder. Yo voy a hacer algo y yo tengo que saber cuál es la intención. Primera letra del libro, propósito. ¿Cuál es el propósito de esto que yo voy a hacer? ¿Para qué carajo lo voy a hacer? Porque si no tiene ningún propósito, no pierdo mi tiempo. Entonces, cuando yo agarro, por ejemplo, un libro, yo digo, ¿cuál es el propósito cuál creen ustedes que es el propósito de este libro en el Club de Liderazgo? Yo creo que reflexionarnos, vernos nosotros, o sea, vernos a nosotros interiorizarlo. mismos y saber qué tan flexible es mi pensamiento. Porque líderes, el que no es flexible cuando vienen situaciones difíciles se parte. Cuando ustedes ven muchas personas sufriendo por toda vaina es porque son tan rígidos que a la primera ventisca se parten. Yo conozco gente que quiero mucho y vive partido. Y vive partido porque es tan rígido que cada vez que pasa una brisita y pasa otra brisita y de todo momento crítico hacen una tragedia. Porque no son flexibles. Y para tú ser flexible, la flexibilidad tiene que partir del pensamiento. Si cognitivamente no tenemos la capacidad de ser flexibles y de escuchar, ¿ok? Sin que me afecte. Y por eso yo decía que mi superpoder es sacarle la piedra a la gente. Y después que la gente se arreche y me insulte y me dice, los hago reflexionar. Oye, ¿no te has dado cuenta el poder que tengo sobre ti? Que cada vez que me provoca sacarte la piedra, te la saco. ¿Hasta cuándo me vas a dar ese poder? Porque cada vez que te vea y esté aburrido, diré, coño, estoy ya voy a hacer rechale a Eli. Y tú me lo permites, pues cada vez que yo te aburrido, te voy a hacer sacar la piedra. Hasta que tú hagas conciencia y digas, que diga Jimmy me resbala. ¿Ok? Entonces, por ahí, mis líderes. La flexibilidad no es otra cosa que una garantía de éxito en cualquier cosa que ustedes se dispongan. ¿Ok? Me encantó la sesión de hoy, mis líderes, y esto se acabó, se nos acabó el tiempo, hay que hacer otras cosas. Tengo ahora mi compromiso, que el día de me dice, coño, Jimmy, no, tengo mi compromiso de que hoy mismo edito el video para que no se me acumule y hoy mismo lo subo. Entonces ahorita cierro aquí, edito y envío el video. ¿Ok? Por mi parte, líderes, muchísimas gracias. Como siempre, nos despedimos en el grupo de WhatsApp para motivar a los que hoy no pudieron asistir a que se reintegren. ¿Ok? Y hagan su huequito para la semana que viene. Creo que la semana que viene tenemos clase de la maestría. Así que nos vemos la semana que viene. Si no se me ocurre una loquera y metemos alguna otra actividad extra. ¿Ok? Feliz noche, mis líderes. Gracias a todos por estar acá. Feliz noche. Chao, gracias. Noche, chao, que descansen. Gracias. Ay, Diosito, Dios mío, Diosito.